con el modelo tradicional, donde se asume que los conocimientos científicos son verdades definitivas que los docentes desde su área o dominio disciplinar tienen que transmitir en sus alumnos. Por esto mismo se vuelven emisores o fuentes de información. Entonces, para esto necesitamos que sean especialistas respecto al área disciplinar en el que se encuentren. ¿Y qué pasa con los alumnos? Estos se vuelven receptores del conocimiento, dejándonos claro que el docente se encarga de alfabetizar al individuo. Existe una relación entonces de poder y subordinación durante la clase. Este modelo se ha encargado de producir en la mente de los alumnos conocimiento específico, pasando por un formateo en su mente del conocimiento tradicional y así alistarlo para el conocimiento científico. Todo esto para que pueda producirlo en su memoria y adquirirlo, siendo necesario que este proceso exista una verdadera voluntad e intención para alcanzar ese conocimiento, reproducirlo e incorporarlo a sus memorias. Por algo que casi no se comenta es que este modelo ocasiona una división que se da por el resultado de la exclusión de unos y la beneficencia de otros en la comprensión de los Ahora seguiremos con el modelo por descubrimiento. Este tipo de modelo está consolidado por dos principales aspectos, el social y el cultural, lo que establece que esta ciencia se da en un contexto cotidiano y afecta por la manera en cómo nos acercamos a ella. Entonces, en contextos escolares, el conocimiento está en la realidad cotidiana del alumno y al hacer contacto con ella puede acceder espontáneamente a él. En este modelo, la ciencia está más cerca al estudiante, pues en la realidad que observa y su ambiente cotidiano, el alumno encuentra todo el conocimiento que requiere para su desenvolvimiento en y fuera de la escuela, volviéndose un producto natural del desarrollo del educando y construir un conocimiento válido y verdadero. Ahora, ¿cuáles son las posturas del estudiante y el maestro? El alumno se considera como lo principal y adquiere conocimiento en conjunto con la realidad. Se les permite que actúen como pequeños científicos, ya que él mismo descubrirá conceptos y leyes a través de su interacción y observación. En cuanto al docente, toma el papel de un coordinador en el aula, fundamentado en el empirismo, y enseña ciencias con destrezas de investigación, como la observación, experimentación, etc. Por lo que podemos concluir con que el docente no le da información y tampoco respuestas a el alumno. Hola, soy Albert Einstein. Hoy les hablaré sobre el modelo de investigación. Este modelo reconoce una estructura interna en donde se clasifican problemas de orden científico y se pretende que esos sean un soporte fundamental para la secuencia de contenidos a ser enseñados a los educandos. Reconoce una estructura interna donde se identifica claramente problemáticas de orden científico y se pretende que sean un soporte fundamental para la secuenciación de los contenidos a ser enseñados a los educandos. El educando es un ser activo con conocimientos previos, un sujeto que puede plantear sus posturas frente a la información que está abordando y el docente debe plantear problemas representativos con sentido y significado para que el alumno pueda reconocer que las ciencias escolares transitan el aula está relacionada para presaberes que el educando lleva al aula. Es decir, tiene una postura constructivista en la construcción del conocimiento y la aplicación. El estudiante es un ser activo. El docente debe plantear problemas representativos con sentido y significado. Debe utilizar miniproyectos para obtener resultados prácticos por medio de la experimentación. ¿Cómo la ven, amigos? Ahora es momento de hablar del modelo didáctico por cambio conceptual. En esta se considera que el conocimiento es siempre una interacción entre la nueva información que se nos presenta y la que ya se sabe. Esto de acuerdo con el concepto de Pozo en 1996. Entre sus principales características
tenemos que valorar las ideas previas. De igual forma, hay una confrontación de ideas previas y de los nuevos contenidos. Además, mantiene activo el proceso conceptual. Entre sus principales ventajas tenemos que no hay una imposición de contenidos, además de que pueden hallarse más alternativas ante ciertas situaciones, esto al mejorar nuestros conceptos. Pero también hay una serie de inconvenientes que se nos presentan, entre las cuales podemos destacar que el docente es un sabio absoluto, además de que ve los errores como algo malo y no como una oportunidad de aprendizaje. Además, no hay un aprendizaje significativo. Muy bien. Ahora pasamos con el siguiente modelo, la cual es recepción significativa. Este modelo fue propuesto por David Ausubel. Él propone que el aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa del estudiante, es decir, los conceptos, ideas y conocimientos que tiene respecto a un área y la organización de los mismos. Para ello, la primera dimensión es el modo en que se adquiere la información. A esto se le llama recepción. Aquí, el contenido se presenta en su forma final. El alumno debe internalizar esto en una estructura cognitiva. Hay que aclarar que en este tipo de modelo no debe existir la memorización. Después de eso, pasamos a la parte significativa. En esta parte es la forma en la cual el conocimiento se incorpora a la estructura cognitiva del aprendiz, es decir, la información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva de forma sustantiva. De esta manera, el estudiante pasa de tener una disposición o actitud favorable a extraer el significado. Aquí, el estudiante posee los conocimientos previos o conceptos de anclaje pertinente. Esto se relaciona con las ciencias naturales en el sentido de que los conocimientos empíricos que ya tenemos, ahora lo asociamos con el conocimiento de las... Ha llegado el momento de hablar sobre el modelo de enseñanza por transmisión y recepción. Pero antes de iniciar abordando este concepto, vamos a conocer cuál es la relación de este modelo con la ciencia. Y más que nada, este modelo concibe a la ciencia como un cúmulo de conocimientos acabados, objetivos absolutos y verdaderos. Ya que conocemos esta relación, hay que explicar más allá sobre este modelo. Este modelo explica la estructura lógica de la ciencia sin hacer el proceso de construcción. Pretende enseñar de manera inductiva una serie de conocimientos cerrados, definitivos y que llegan al aula desde la transmisión del texto guía que hace el docente. Y ya que hablamos del docente, vamos a conocer cuál es la relación que existe entre el estudiante y el docente. Para comenzar, vamos a hablar sobre el estudiante. El estudiante es considerado como una página en blanco, lo cual quiere decir que a este se le va a transmitir la información y la tiene que recibir como tal. Por otro lado, vamos a hablar sobre el docente. El docente, por así decirlo, tiene el papel principal, ya que es el portador que tiene el papel central. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente se va a encargar de tener la enseñanza como tal y transmitir al alumno todo lo que debe aprender. El alumno lo único que va a hacer en este caso es escuchar y recibir la información. Como tal, podemos observar que este método, el alumno recibe y el docente transmite.